un cultivo ocasiona el pie de arado. Perdón, a ver, nuevamente no lo escuché bien. Mucho uso de la maquinaria agrícola al momento de la preparación del suelo, del terreno, para ingresar un nuevo cultivo. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿O quién quiere agregar algo? Nadie. ¿Tú qué eres, doctor? A ver, Rodolfo. A ver, en lo que se refiere al pie de arado, es una compactación, como comentó la compañera, por el uso de maquinaria agrícola, y también puede ser por animales, también puede ser eso. Limita la penetración o disminuye Pero el la crecimiento maquinaria de las agrícola, raíces. escúcheme, pero la maquinaria agrícola, ¿cómo ocasiona este problema? ¿Cuál es la condición para que se forme O el sea, pie? que digamos que utilizamos repetitivamente, Doc. O sea, se El va. arado profundo, doctor. ¿Grado profundo qué? Es por el uso reiterado del arado en disco. Por el uso de maquinaria muy pesada, entonces se compacta demasiado el suelo. A ver, ¿cómo dice Aristóteles? El- Por el uso de maquinaria muy pesada, por esa manera se compacta el suelo. Por la mucha frecuencia de la maquinaria rota y rota. Ya, hablábamos que el pie de arado se forma porque se utiliza la misma profundidad año tras año en los cultivos, ¿se acuerdan? Entonces esa es la condición. La rastra o digamos, el arado de vertedero, el arado de disco, se la trabaja todos los años a la misma profundidad. Entonces no se está roturando la capa Exacto. más profunda, y eso hace que se forme allí una capa compacta que va a impedir, ¿no es cierto?, que las raíces penetren hacia zonas más profundas. Entonces, eso es la condición que se ocasiona por la maquinaria agrícola pasar reiteradamente a la misma profundidad, acuérdense. Ya, muy bien, Angélica y Rodolfo, era verdad. Ya, bueno, vamos con siguiente. ¿Quién quiere decirme otra característica que debemos tomar en cuenta? Yo, ingeniero, Aníbal Vázquez. Ya, a ver, dígame, Aníbal. Otro ítem que tocamos el día miércoles fue de lo que era la materia orgánica. Ya, Nos la decíamos materia que la materia orgánica hace que la estructura del suelo sea muy buena, pero con la práctica continua de la labranza estábamos destruyendo lo que es la capa arable de materia orgánica. Ya, bien. Entonces, mediante lo que es la aradura, perdón, lo que es con los cultivos, con los arados actualmente, se sobrepasan los 20 centímetros de la capa arable, haciendo que produzca lo que es la erosión y lo que es la salinidad del suelo, porque cuando llueve, esta se va lavando todo. Ya, muy bien. Gracias, Aníbal. Gracias. Doctor, Tenemos dos características. A ver, Eliseo, ¿qué nos dice? Otra característica a tomar en cuenta. característica era la aireación del suelo. Ya, hábleme de la aireación. Bueno, dentro de esto topamos el tema de que sobre los perfiles de suelo, que se dividían en tres: el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. El Ya, horizonte A era el que estaba destinado para... hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ya, gracias. Muy bien, Eliseo. A ver, ¿quién continúa? ¿Quién falta? Eric. Yo faltó, doctor. A ver, Cristian. Vamos, Cristian Casa, vamos. Hábleme ahora de los horizontes. Continúe lo que estaba hablando Eliseo. Bueno, en los horizontes, los tipos de horizontes, como dijo la A, el B y el C. En el horizonte A podríamos decir de que se encontraba lo que es el suelo fértil. Ya. Y en el horizonte B ya íbamos a una capa más firme, más
estructura, podríamos decir, y en el horizonte C se encontraba lo que era ya material rocoso. Ya, gracias, hasta ahí nomás. Siguiente, a ver, ahora sí, Eric. Dígame. Ya, ¿qué característica nos falta? Tenemos 3, eran 6 creo, ¿no es cierto? Estructura del suelo. Estructura. Estructura del suelo. Ya, háblame de la estructura. Era de cómo estaba formado el suelo, todas las capas que tenía. Estaba arriba la materia orgánica, seguido por el mantillo, la intermedia, la roca madre y la capa dura, el lecho rocoso. Ya, ¿y qué tipos de estructura nomás se conocen? Por los elementos agregados que se tienen. Arcilloso, arenoso y... Ya. Y limoso. Arenoso, limoso y arcilloso, ¿no es cierto? Sí. Ya, qué bueno. Bien, bien, Eric. ¿Quién se nos queda? Verán, que no levanta la mano, no le pongo nota ahora. A ver, ¿quién falta? Víctor. Dígame. ¿Cuál otra característica? La humedad del suelo. Ya, ¿qué tomamos en cuenta en la humedad? Bueno, la humedad del suelo es el factor que más influye en la incidencia de las labores de preparación del suelo. Si hay mucho, la humedad también se presenta en lo que es cuando vamos a hacer un arado. Si está muy húmedo, la tierra se vuelve lodo y se pega en los implementos del arado. Y eso dificulta el trabajo. Y si está muy seco, las plantas se van a morir también porque no tienen la suficiente agua para desarrollar. ¿Cómo hacíamos la evaluación de la humedad cuando el suelo ya se ha trabajado, ya se ha hecho las labranzas? Para saber si es bueno. Se puede usar la técnica del tacto o un implemento que nos ayuda a medir la humedad del suelo. Ya, ¿qué decíamos con el tacto? ¿Cómo hacíamos? Le cogíamos un trozo del suelo y le apretábamos. Si botaba mucha agua, estaba muy húmedo. Si no botaba agua, está demasiado seco. Ya. Y si... Tiene que conservar la formita, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno. Bien, Víctor. Siguiente, ¿quién se arriesga? ¿No fue nadie? Yo, Inge, sobre los objetivos de la preparación del suelo. Ya, a ver, Cristian, dígame. 2 nomás, Bueno, dígame, ya. Puede ser controlar y destruir las malezas que compiten con el cultivo para así no lograr un amarillamiento de las plantas y eliminar aquellos insectos que sean plagas, ya sea como larvas, huevecillos y en algunos lugares que se desarrollen. Ya, gracias. Hasta ahí nomás. Siguiente, 2 más, dígame. 2 objetivos más de la preparación de los suelos. A ver. Vamos con Hugo. ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? Ese nos fue Hugo. Y ahora serán las características del suelo que afectan al crecimiento. Nos falta una, Julián. ¿O cuál? ¿Cuál dice? Sí, las características del suelo que afectan al crecimiento de las plantas. Ya, ¿cuál falta de las que nombraron? No sé, Inge, ¿puedo responder? ¿O no? Usted, Aníbal, ya tiene, espérese un ratito, ya tiene calificación. La estructura del suelo. La estructura ya dijo, pues, compañero. La estructura del suelo. Ya está, estructura. Que se escucha entrecortada, ingeniero. A ver, ya está estructura, ya está aireación, compactación. ¿Cuál más dijeron? Humedad, materia orgánica. ¿Cuál falta? Ya falta. ¿Son todos? Ya está todo, creo. Ya están. Ah, ya. Ya están. Eran 5, sí, verdad. Ya, entonces, Julián, indíqueme otro objetivo para la preparación del suelo. ¿Qué necesitamos generar en ese suelo? Preparación para poder sembrar. Con suelo pobre, hablemos así. De cualquier suelo, ¿cuál es un objetivo para de la preparación del suelo? Ya. Bueno, el objetivo para poder sembrar, o sea, un cultivo,
Sí, Solo eso. ¿me escucha, ingeniero? No, o sea, para poder sembrar un cultivo. Ya, ¿qué Ya, más? bueno, lo que debemos hacer en un suelo, en un suelo debemos primeramente lo que es entrar lo que es el roce, sea machete o motoguadaña. Y también ver la estructura del suelo, qué suelo tenemos limoso, arenoso, limo, todo eso, para ver qué cultivo se puede sembrar en esa tierra, en ese suelo. Ya se Y de me ahí desvió, para tener una... pero ya, bueno, hasta ahí Sí, nomás. en ese suelo, ingeniero. Hasta ahí nomás, Julián, ya, gracias. ¿Y qué yo le puedo decir? A ver, Cristian Quispe dice. El doctor yo le puedo decir. Sí, encenda la cámara si es Sería posible. para destruir la... Es que su internet, por eso estoy con la cámara apagada. Está lloviendo durísimo. Ya, dígame, Cristian, entonces, ¿cuál falta de objetivos? Sería de destruir la maleza, también para facilitar la retención de la humedad. Ya. ¿Cómo se llama esa palabrita cuando uno proporciona la textura, digámoslo, adecuada de la tierra? Al pasar un arado, al pasar una rastra, lo que sea. Bien. Usted mismo, Cristian. ¿Recuerda? Yo les decía, proporcionamos una fineza de la tierra. El movimiento. El movimiento, Cristian, ¿se ve? ¿Cierto? Esa es la condición ideal, a proporcionar un buen movimiento en ese suelo. Eso es lo que necesitamos para la preparación del suelo. ¿Sí? Ya, gracias, Cristian. ¿Quién falta? A ver. Yo. Freddy. Entrando. Ya, Freddy, a ver, usted dígame, ingeniero. hábleme sobre la cama de siembra, Freddy. La cama de siembra, mi hijo. Sí. De cualquier cultivo. De cualquier cultivo en general nomás. Bueno, las camas se realizan más para profundizar el suelo, para que tenga facilidad las raíces de extenderse, para mejor fertilización o riego también. Entonces, para darle directo a la raíz, más que todo para eso se le hace las camas. ¿En cuántas zonas se divide? ¿En cuántas horas se divide? ¿Cuánto? No le escuché. ¿En cuántas zonas se dividen? Los demás no digan nada. ¿Sabe o no sabe? No, hijo, no. ¿No revisó? No, hija. Recién estoy... Ya, gracias. Ponerse pilas, revisando. A ver quién falta, quién le ayuda con las dos zonas. A ver, ¿quién falta, Miguel? Miguel está ahí. ¿Cómo está Miguel? A ver, Aristóteles. Dígame, ingeniero. Ya, a ver, Miguel. Las dos zonas de semillas. Perdón, ya le estoy hablando, yo ya me hace confundir. A ver, dígame, siga. ¿Las dos zonas de qué? De la cama de siembra. ¿Qué fue? Dos zonas de la cama de siembra. A ver, Aristóteles. No están atentos en las clases, ¿sí ven? Eso Creo que es horizonte A
y horizonte B, no. Pero ¿cómo tienen el nombre? Sí corresponde a esas dos zonas. ¿Qué nombre se les da a esas dos zonas? Usted mismo, Aristóteles. Ahí sí no me acuerdo. Lo que sé que son horizontes. Ingeniero, zona de semilla y zona de crecimiento. Ya tiene -1, Julián. Que a usted no le pregunté. Les dije silencio a los demás. Es que se escucho entrecortado, ingeniero, por eso. Y Miguel y Aristóteles igual. Facilita esa pregunta y no pueden. Pues yo le dije la mitad por lo menos. Sabía cuál era. Lo que no me acordaba era el nombre, pero sé cuáles son. Ya, a ver quién falta. Paco. Estoy participando. Presente. A ver, hábleme de la zona de semillas. Los demás calladitos, si no les bajo igual. Es la que está en la cama de cultivo donde se procede a poner la semilla para que germine. ¿Qué debe proporcionar esta cama de esta zona de semilla? ¿Qué condiciones debe proporcionar? Un ambiente estéril para la germinación con la humedad respectiva. Estéril, ¿qué está en el laboratorio? No, pero es libre de microorganismos dañinos, patógenos, de todo eso, hongos. ¿Qué necesita la semilla para germinar? ¿Qué condiciones? ¿O qué factores? Los demás calladitos. Agua, porosidad y aire. Agua, porosidad y aire. 0. Yo. ¿Tampoco revisó? No, ingeniero. Ya, hoy no, porque es viernes. Ya han de estar en otras actividades antes de hora. Después de clase se festeja, pues. Ya, a ver, ¿quién falta? ¿Rafael ya dijo o no? Sí, ya Rafael ya está. A ver. Primerito. Roldo. ¿Está ahí o no? ¿Está o no está Roldo? No está. Ya se queda sin nota entonces. Las condiciones necesarias para que una semilla germine, temperatura y humedad era la pregunta de Paco. ¿No es cierto? Para eso trabajamos en la zona de semillas, para proporcionar un adecuado movimiento y que por medio de ese movimiento se pueda mantener abrigada la planta, pero con la humedad suficiente para que, digamos, abrigada la semilla, pero con la humedad suficiente para que ésta germine. ¿Cierto? Igualmente para que penetre el aire. Y la zona de raíces. A ver, ¿quién falta? Ya están. A ver, de los que les fue mal, pues opinen ahí, levanten la mano siquiera para que recuperen. Ahí están. Dígame a mí. Miguel, Dígame a mí. Freddy, Dígame a mí. Cristian, Quispe. Hay algunos. ¿Cuántos Cristian tenemos? 3 Cristian aquí. A ver, dígame. Ya digo, pues, de la zona de raíces. Debe que tener una buena humedad y debe que tener una tierra fértil para poder tener la penetración de las raíces. ¿Solo eso? También puede, no sé, pues, dígame, acomódeme mejor la pregunta. ¿Cómo acomódeme mejor? ¿Qué está negociando con los de tránsito o qué? No, nada que ver. No ha repasado, tampoco. A ver, hábleme de una raíz típica nomás. A ver, ¿se acuerda de la foto de la raíz? ¿Cómo se divide una raíz típica normal?
En 3 partes. Ya, ¿cuáles son esas partes? Tronco. Tronco tendrá la raíz. No me acuerdo la verdad, no. Ahí está, ¿sí ven? Los otros. Siga participando. Los demás, a ver, última oportunidad. Nadie levanta la mano de los que les fue mal. Julián, Cristian, Freddy, Miguel, a ver, levante la mano uno de los... Pero sí respondí bien, ingeniero. Yo, Inge. Julián, a ver, dígame las partes típicas de una raíz. No, yo no hablé, ingeniero, fue el otro compañero. Le fue mal, pues, ¿por qué se metió a hablar del otro compañero? Tiene -1. No, pues ingeniero, es que te escucho recortado. Yo pensé que dijeron diga y yo por eso sabía eso. No están atentos. ¿Y Ya, qué, bueno. ingeniero, de qué es la pregunta del tema de la raíz? Son 3, raíz primaria, secundarias y la pivotante. Al fin encontró la diapositiva. No, pues, ingeniero, no creo. Recién. Pero faltan los pelos absorbentes, la cofia. Claro. Bueno, Ya, un esa era punto. la respuesta, ¿no? Eso ya desde el primer semestre les dan de verdad, ¿no? No se acuerdan, eso facilito. Ya, bueno, vamos a quedar ahí en lecciones. Sí me están escuchando bien, porque me dice que está entrecortado Cristian Molina. Pongan la manito así, ya saben, el dedito, a ver, los que están con buen audio, buena imagen. Está medio entrecortado. Debe ser el internet de nosotros. Porque dice el ancho de la banda de sus redes muy bajo. Dice. Puede ser que mi internet también esté medio falloso porque hace rato se desconectó. Ya, bueno, vamos continuando. ¿Sí? De acuerdo a la clasificación de las labranzas, a ver, ¿qué leyeron? ¿Se consultaron? Ahora sí opinen, a ver, pelense ahora sí por hablar. ¿Cuántas labranzas? 4 tipos, ingeniero. Cristian, a ver, ¿cuál consultó usted primerito? Labranza convencional o tradicional. Ya, gracias, una. A ver, otro. Labranza mínima. Labranza mínima, dice Eric. Bueno, ¿quién más? Labranza cero. Labranza cero, ingeniero. Ya, labranza cero. Todos han coincidido. Labranza en seco y en húmedo también. A ver, ¿cómo, Eliseo? Yo estaba consultando que decía ahí labranza en seco y en húmedo. Ya, pero ahí bien, bueno, eso es de acuerdo a una clasificación también, sí, que se da una clasificación. Ya, ¿qué más leyeron? ¿Qué otro tipo de la labranza vertical? Ya, Gladys, muy bien. ¿Cuál otra hay? También podemos hablar de una agricultura de precisión. Agricultura de precisión, dijiste, Jonathan. Sí, exactamente. O sea, nosotros aquí en este método, ¿no? También vendría formando parte de la idea de las labranzas, donde tratamos de ocupar eficientemente todos los tipos de químicos de semillas, así mismo como el suelo. Entonces, a eso más o menos se refiere. Ya. Bueno. ¿Qué más? ¿Otra labranza? ¿Cuál nos falta? ¿Cuál dijo? Reducida. No lo escucho muy bien, Angélica. A ver cómo. O escriba en el chat. Reducida, labranza reducida. Ya, bueno. Ya, ¿cuál más? ¿No leyeron de labranza en seco? Labranza en seco o en húmedo. Labranza primaria o labranza secundaria, ¿no leerían? La labranza vertical, doctor. Ya dijo ya la compañera. Labranza en seco y en húmedo. Ya, bueno. Labranzas superficiales también. Dentro de lo que es las clasificaciones de las labranzas, tenemos varias clasificaciones. ¿Sí? Podemos hablar en general por la profundidad de la labranza, que sería una clasificación. ¿Sí? Esa sería una clasificación, por la profundidad de la labranza. La otra sería por la inclinación de la cinta. ¿Sí?
las labranzas por la inclinación de la cinta. O sea, se refiere a los grados de inclinación de los discos o de las vertederas. ¿Sí? Y otra labranza según el perfil del terreno. ¿Sí? Tenemos las labranzas según el perfil del terreno también. Es otra clasificación. Esas van tres, verán. Y la cuatro sería labranza según su dirección. ¿Sí? Labranza según su dirección. Van 4. La quinta, ahí es lo que hablaba Aristóteles, creo, en seco y en húmedo. Tenemos la labranza según la humedad del terreno. ¿Sí? 5 clasificaciones. Entonces, esto deben comprender ustedes para que se acuerden de las clasificaciones. Y de acuerdo a las clasificaciones, ya tenemos los sistemas de labranza. ¿Sí? Con las labores complementarias que ya vamos a explicar. Entonces, ya anotaron, ¿no es cierto?, sus 5 clasificaciones. ¿Cuál nomás ha sido? Doctor, ¿podría repetir las 2 primeras? No le escuché bien ahí, las 2 primeras. Ya, las 2 primeras. La primera es por la profundidad. ¿Sí? Por la profundidad de la labranza es la primera. La segunda es por la inclinación de la cinta. ¿Sí? La otra era perfil del terreno, labranza según el perfil del terreno. La cuarta, labranza según su dirección. Y dentro de cada una de esas hay clasificaciones, ¿no? Subclasificaciones, digamos. Y la quinta, según la humedad del terreno. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo cada clasificación. Entonces, de acuerdo a la profundidad del terreno, nosotros vamos a considerar una labranza superficial, ¿sí? Es mínima, digamos, asentarle a penitas nomás, ¿no es cierto?, a la labranza. Entonces, la otra labranza, en superficial se habla de más o menos unos 10 a 12 centímetros, nada más. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí tienen que ir tomando esa referencia. En una labranza superficial, ustedes más o menos, que una cuartita, ¿no es cierto?, viene a ser 10 centímetros, 12 centímetros. Es poco. Mientras que en una labranza ya de tipo mediano, o una labranza mediana, ahí tenemos ya una profundidad de 12 a 25 centímetros. ¿Sí? La primera, acuérdense, entre 10 a 12 centímetros, que es la labranza superficial. Mientras que la labranza mediana, ya tenemos ahí de 12 a 25 centímetros. ¿Sí? Pues ahí ya influye bastante la naturaleza del terreno, ¿sí? El grado de compactación, ahí hay que seleccionar cuál implemento trabajaría mejor. Entonces ahí ya vamos a ver también los implementos. Y la tercera clasificación, que sería también labranzas profundas. Ahí ya tendríamos una profundidad mayor a 25 centímetros, llegando hasta 35 y 40 centímetros. ¿Ya? Esa es la labranza profunda. Entonces, eso se utiliza, por ejemplo, para plantas que tienen raíces profundas, o sea, como la alfalfa, el algodón, las papas. ¿Sí? Ahí se utiliza labranzas profundas. En caña de azúcar también, en lo que es trópico, en la costa, ¿no es cierto? Entonces, esto también se puede hacer ahí renovación de cultivos, al menos una vez pasando 2 años, que ya son cultivos intensivos. Y tenemos una cuarta clasificación que es mayor a 40 centímetros, que se llama labranza de subsuelo. ¿Sí? Entonces, este tipo de labranza ya se hace con los arados subsoladores, ¿sí? Que son ya de subsuelo o más profundos. Y ya tendríamos que conceptualizar eso, ¿no? Pues ya vamos a ir viendo cada implemento para que ustedes también conozcan. ¿Listo? Entonces, tenemos ¿cuántas clasificaciones por la profundidad?
4. 4. 4. 4, Doc. Ya, chévere. Entonces, ¿se anotaron? ¿Se apuntaron? Sí, sí. Yo les estoy dando un resumen nomás. Ustedes igual tienen que profundizar esto con la materia que tienen en el PDF, ¿cierto? Ahí van a estudiar mejor. Es en el tiempito, ya lo estoy diciendo. Yo sé que tienen también actividades, todos trabajamos, ¿cierto? Madrugamos. Estamos ahorita en épocas de verano, solcísimos, igual todos cansados, pero así mismo hay que esforzarse un poquito, ¿no? Esta materia a veces es de sacrificio, pero da largo rédito a futuro. Bueno, ya entonces tenemos 4 clasificaciones por la profundidad. Por la inclinación de la cinta, tenemos labranzas inclinadas, ¿sí? O sea, esto es al ejecutar la labranza con el arado, ¿sí? Que puede ser en sentido vertical o sentido horizontal, se va alternando, ¿sí? Y ahí ya se trabaja con los de disco o con los de vertedera, ya vamos a ver los que no conocen. Pues tenemos la labranza inclinada, ¿sí? Y tenemos también las labranzas de tipo horizontal, alguien nombró por ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí se requiere, en la horizontal, se hace para enterrar malezas, para destruirlas, ¿sí? Para que se expongan las raíces o se reviren, ¿no es cierto?, esas raíces y queden expuestas al sol. Entonces eso ocasiona una desecación natural de esas malezas y de esta forma se controla este problema, ¿no es cierto?, de malezas para preparar bien la camita. Pues acuérdense, tenemos por la inclinación, las labranzas inclinadas, ¿sí? Puede ser girando los grados, de 90 a 45 grados, los discos o las vertederas, ¿sí? Y la otra labranza que es la horizontal, ¿ya? Entonces tenemos estas dos por la inclinación. Ahora vamos a ¿cuál toca? Según el perfil. Según el perfil de suelo. Según el perfil del terreno, tenemos las llanas, ¿sí? Las alomadas, que también se les conoce como calzando, como de poner zapato, calzando, ¿sí? Entonces tenemos por el perfil llano, alomadas y hendidas, o descalzando en este caso, ¿sí? La alomada es calzando y la hendida descalzando, ¿sí? Acordarás en los sinónimos. Entonces ahí ya depende de cada una, esos se evalúan, ¿no es cierto? Ustedes como técnicos a lo mejor van a agregar a algún campo y van a decir, bueno, tenemos este tipo de perfil del terreno y aquí podríamos hacer una labranza de tipo llano, una labranza calzando, una descalzando, que sería en alomados, ¿no es cierto? El calzando y en hendidos los del descalzando. Entonces, eso en el perfil del terreno. En la otra, ¿cuál sería? Según la dirección, ¿cierto? Según la dirección. Entonces aquí vamos a hacer un laboreo de acuerdo al tiempo, pues ya se puede ir economizando, si es que ya se hizo una labranza primaria inicial. Entonces ahí ya se tiene un gradiente pronunciado del terreno. Entonces de ahí ya se va a seguir una dirección que puede ser obliqua, puede ser horizontal, ¿sí? Entonces ahí escogemos qué tipo de implemento igual podemos trabajar. Entonces eso es por la dirección. Ahí nos decía un compañero vertical, ¿no es cierto?, que había consultado la labranza vertical, la labranza horizontal y también tenemos la labranza oblicua, ¿sí? Que ustedes hacen ya, incluso ahora se trabaja ¿han visto los sistemas tipo terraza? ¿Sí? Entonces ahí también se están posicionando las terrazas. Dígame, Rodolfo, ¿algo?
No, le decía, usted que estaba comentando si conocemos los cultivos con tipo terraza, Doc. Ya, ya, qué bueno. Listo, entonces tenemos esa, ¿no es cierto? Y tenemos las labranzas según la dirección, igualmente que, estas son las según la dirección, perdón. Y la otra que sería según la humedad del terreno, ¿sí? Que ahí sí hablaba algún compañero que nos dijo labranza en seco, ¿sí? Y labranza en húmedos. Entonces, ahí ya se habla de la capacidad de campo. ¿Alguien sabe qué es la capacidad de campo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánta planta admite el terreno? ¿Cuántas plantas dices? No, no es sobre eso. A ver, la capacidad de campo, ¿a qué se refiere, Cristian? La humedad, doctor. La lámina cantidad de agua. El agua que requiere el suelo. Es la cantidad. La capacidad de agua que retiene el suelo. Capacidad de campo, hablámoslo así, sí, en palabras es la cantidad de agua disponible para la planta. Perdón, sí, la capacidad de campo se refiere, como dicen algunos compañeros, a la cantidad, ¿no es cierto?, de humedad ideal sería, o a la condición ideal para que se asegure el cultivo. Muchos lo dicen, está en el punto, ¿sí? Entonces esa es la capacidad de campo que dicen, está en el punto muchos. ¿Ya? Entonces en seco o en húmedo, si es que es en seco, son factibles en casos de terrenos sueltos o en casos de terrenos arenosos o francos, ¿sí? Entonces, el mayor desgaste a veces en este terreno, el inconveniente mayor es el desgaste a veces de los implementos, ¿sí? Porque son suelos un poco más compactados, suelos un poco más duros, entonces los implementos el tractor va a realizar mayor tracción y por ende los implementos mayor esfuerzo para proporcionar el movimiento que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Mientras que la labranza en húmedo es cuando el laboreo se ejecuta directamente cuando el suelo obviamente está con cierto grado de humedad, ¿sí? Que puede ser proporcionado con un riego previo al día de la labranza, ¿sí? Entonces, cuando se proporciona riego antes de la labranza se denomina machaco o remojo también, ¿sí? No sé si han escuchado que dicen hay que hacer el machaco o el remojo antes de la preparación del terreno o de la labranza, ¿sí? Para que si está muy, digamos, muy seco y al otorgar algo de humedad proporcione pues las condiciones adecuadas para facilitar esa preparación de la cama de siembra, ¿no es cierto? Ya, entonces esas serían las clasificaciones de acuerdo a la humedad, ¿sí? Si es que es húmedo, pues todo esto va a favorecer ya que se disminuya el esfuerzo, ¿no es cierto? Como eran en los terrenos arenosos o secos, ¿sí? Entonces ya no va a haber mucha resistencia y los implementos van a penetrar más suave, ¿sí? Las ventajas en sí de este tipo de labranza en húmedo tendríamos que puntualizar, ¿sí? Estas ventajas. Una ventaja sería que es mayor y mejor penetración de los implementos. Entonces acuérdense que es mejor trabajar en suelos húmedos que en suelos muy secos, porque va a facilitar la penetración de los implementos y de mayor profundidad incluso. Entonces, otra ventaja sería menor esfuerzo de tracción por parte del tractor. Entonces, no va a haber mucho esfuerzo al traccionar en esos suelos, como es en el caso de los arenosos, ¿no es cierto? Los muy secos que hablábamos. Otra característica o otra ventaja sería mejor movimiento y labores posteriores facilitadas.
Entonces, si nosotros tenemos humedad en ese suelo, vamos a otorgar una buena disgregación, ¿no es cierto?, de esas partículas, de esos terrones, y por ende va a facilitar las labores posteriores, ¿sí? Entonces, mejor. Y mejor conservación de los implementos sería otra ventaja. Acuérdense que cuando están en suelos arenosos hay más desgaste, ¿sí?, por la dificultad de penetración de estos implementos, mientras que cuando es húmedo se va a conservar mejor los implementos, ¿ya? Otra ventaja es la economía en el tiempo. En un suelo húmedo se va a trabajar más fácil, ¿sí? El tractor va a ser más ligero, va a poder desplazarse de mejor manera, ¿sí? Entonces va a ahorrar tiempo, economía en el tiempo. Y la última ventaja, que sería la posibilidad de destruir malas hierbas que germinan y crecen con la humedad del suelo, ¿sí? Entonces muchas veces solo con hacer el machaco o el remojo, ya esas malas hierbas ya se van ahogando, ¿sí? Porque como están pequeñitas, están recién saliendo, o sea, usted ya remoja, ya machaca y inmediatamente entra la labranza, pues esas, solo con el pase nomás de una rastra en una superficial nomás ya se está destruyendo todo. Entonces es la facilidad, ¿sí?, de destruir las malas hierbas que van a germinar con la humedad, ¿sí? Entonces eso en cuanto a esta clasificación sobre la humedad. Ahora hay que tomar en cuenta también las épocas, ¿sí? Las épocas y el número de labranzas, ¿sí? Entonces, ¿en qué época generalmente se preparan los terrenos? En el caso de ustedes, compañeros de Pedro Moncayo, a ver, ¿cuándo es la época en que todos los agricultores comienzan, pero como locos por ahí, con los tractores, con los ganados? ¿En qué fechas más? Cuando empiezan casi las primeras lluvias. ¿Ya? ¿En qué mes tienen por allá las primeras lluvias? En octubre, septiembre, octubre. ¿Ya? Ahorita estamos en las primeras lluvias del año, doctor. Ya está lloviendo por allá. Sí. Recién empezó. Ya, qué bueno, ya ojalá por acá también ya llegue ya. Está seco por aquí también. Y ya cuando comienza a llover arriba, ya igualmente ya acá también ya comienza a llegar ya la parte fuerte, ya los ríos crecen y todo. Y asimismo también se coincide con esos tiempos, ¿sí? Coinciden acá con que hay gente que igualmente en estas temporadas está preparando terrenos, están adecuando, ¿sí?, para que con las primeras lluvias se comienza con las siembras como locos, ¿sí? Entonces se comienza a renovar pasturas, inclusive en el caso de acá es un tema más de ganaderías. Entonces igualmente se renuevan potreros y todo eso. Pero en su caso, ¿no es cierto?, las épocas del año, nosotros la podemos fijar en muchos casos, ¿sí? Puede depender de varios factores. Por ejemplo, si hay una finca que está con riego continuamente, ustedes todo el año podrían estar trabajando, ¿no es cierto?, con labranzas, ¿sí? Pero hay sectores donde no se tiene agua todo el tiempo. Entonces ahí sí se planifica con las temporadas, ¿sí? La época de siembra se debe considerar en primer lugar que se haga con anticipación, ¿sí?, cuando el terreno ya esté preparado. Uno no puede decir esto, ya tengo la semilla, sin ni siquiera preparar el terreno, ¿cierto? Entonces, eso es importante, trabajar cuando ya se esté bien preparada la cama de siembra. Entonces nosotros ya adquirimos la semilla y pues empezamos ya con la siembra. Vamos a ver ya ahora los tipos de labranzas que conocemos de acuerdo a esto, ¿sí? Aunque vamos a conocer, porque algunos ya han de tener algún conocimiento de esto, ¿sí? Cuando se va a dar varias labranzas, ¿sí?, se pasa y se pasa, se debe procurar que no se coincida con la misma dirección del tractor. O sea, si el tractor ya pasó de forma vertical, la siguiente pasada que
vuelva en forma horizontal, ¿sí? Entonces, cada labranza sea en forma perpendicular a la precedente, obviamente, a la anterior, ¿sí? O a su vez, al menos que sea oblicua, ¿sí? Entonces, en la práctica, a cada pasada de arado se le denomina como reja, ¿sí? Entonces, cada pasada dicen una reja, 2 rejas, 3 rejas, ¿sí? Acordarás. Entonces, usted se va a la sierra, si usted se va a la costa, pues dicen cuántas rejas le dieron al terreno. Dicen una reja, 2 rejas, 3 rejas, se refiere al número de pasadas que tuvieron las labranzas. ¿Sí? ¿Estamos? Porque no voy a decir, pasa la reja y puta, ya le van a ir llevando ahí al paya a entregarle al pobre. ¿No es cierto? Ya, entonces, pilas con eso. Son términos que se debe conocer, ¿no es cierto? Y ahora les voy a compartir igualmente una presentacioncita pequeña, ¿sí? De lo que es los sistemas de labranzas, ¿sí? Que ya venimos hablando sobre lo que es básicamente la preparación de los suelos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el suelo? Por ahí ya hicimos una pregunta, ¿no es cierto? Algunos en una pruebita de diagnóstico que decíamos de manera oral. Y el suelo, pues prácticamente viene a ser una mezcla, ¿no es cierto?, de materiales de tipo mineral, de tipo orgánico, biológico, ¿sí? Que está agregado con una fracción de agua y aire. Pues eso es prácticamente los componentes del suelo. Estos elementos van a estar en constante cambio, ¿sí? Con el transcurso del tiempo y los lugares dependiendo de los factores, ¿sí? Entonces, si se quiere ahí implementar un cultivo, pues tenemos que hacer una adecuada preparación para que este cultivo pueda nutrir a la semilla, ¿cierto? Que esta semilla tenga sus buenas raíces para poder crecer y desarrollarse con todos sus nutrientes indispensables. ¿Sí? Para conocer el tipo de suelo es necesario analizar la textura. ¿Sí? Y eso, como ya nombraron por ahí, la textura se refiere a si es arenoso, si es limoso, arcilloso, o si es combinado, ¿no es cierto? Un tipo mixto. Entonces, la estructura también es importante. Entonces, textura y estructura es lo que se va a analizar o conocer para ver cómo están estas partículas agregadas. ¿Ya? Los objetivos ya lo nombraron por ahí, ¿no es cierto? Estas prácticas obviamente buscan brindar una cama adecuada para las semillas, con suelo bien mullido, suelo bien aireado, enriquecido con la incorporación de materia orgánica, si es posible, ¿no es cierto?, mejorar la agregación de materia orgánica, de tal forma que esto favorezca a la semilla para que nazca, ¿sí? Se arraigue bien en el suelo, ¿sí? Retenga esta cantidad de humedad necesaria e igualmente se mejore la flora o la microflora, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos ahí en la actividad microbiana normal del suelo, y que los cambios químicos que igualmente a veces están alterados se mejoren, ¿sí? Que a veces con una labranza, con una agregación de materia orgánica, con una agregación de cal, muchas veces se desbloquean ciertos elementos y se favorecen las condiciones, ¿sí? Entonces, igualmente por ahí hablaban de disminuir población de malezas y plagas que son perjudiciales para el cultivo. Entonces, todo eso, acuérdense que es indispensable como objetivos conocer o tomar en cuenta para la preparación de los suelos. Ahora, ¿qué es la labranza? ¿Qué consultaron? ¿Sí? Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo directamente al terreno con el propósito de adecuar el suelo para la siembra de las semillas, que pueden ser sexuales o asexuales, proporcionando las condiciones óptimas para la germinación, crecimiento, nutrición y producción. ¿Sí? O sea, 4 condiciones se va a favorecer con la labranza. ¿Cuáles han sido estas condiciones?
Germinación. Germinación, crecimiento, nutrición y producción. ¿Ya? Entonces estas 4 condiciones se proporcionan por medio de las labranzas. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros buscamos con la labranza, estas actividades. Y miren, ahí tenemos una fotito, ¿no es cierto?, cómo se está trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es la labranza primaria. ¿Sí? La labranza primaria viene a ser todas las, como la palabra lo indica, ¿no es cierto?, todas las labores primarias o iniciales, ¿sí?, que nosotros vamos a realizar o nosotros vamos a sugerir o recomendar que se hagan en ese terreno o en esa explotación donde nosotros intervengamos. ¿Sí? Entonces, en esa labranza primaria se va a hacer el desmonte, lo que vimos, ¿no es cierto?, dentro de las labores de desmonte. Ahí vamos a ver que si se utilizan decepadores, sierras eléctricas, o sea, todas las cosas para retirar los obstáculos, digamos, los obstáculos más grandes para que se pueda hacer una labranza adecuada. Ahí se va a retirar raíces, se va a retirar cepas de árboles, ¿sí? Se va a retirar piedras grandes, las que son estorbosas, ¿no es cierto?, a veces en terrenos que son de tipo volcánico. Se va a retirar troncos. Y para eso muchas veces sí se necesita hacer aradas profundas, ya con los tractores mismos, ¿no? Entonces se va a voltear el terreno y se hace unas primeras rastrilladas para nivelar el terreno, así como vemos acá. Pues miren, el tractor ingresa, ¿no es cierto?, en un terreno que se quiere implementar, que ha sido un potrero, ¿no es cierto?, una pastura, y hace una primera volteada, ¿sí?, con el fin de que el suelo se exponga, ¿no es cierto?, se libere un poco esa estructura, ¿sí? Y posteriormente para que ese material vegetal quede debajo, ¿no es cierto?, se entierre, para que se pierdan esas malezas, en este caso, que vendrían a ser. ¿Ya? Entonces ahí vamos a redistribuir en una labranza primaria todos los agregados del suelo. La labranza secundaria. ¿Qué será la labranza secundaria? Lo que va segundo, como dice la palabra, ¿no es cierto? Es perfeccionar lo que se hizo en la labranza primaria. O sea, aquí se va a destruir todos los terrones más grandes. Se va a hacer de pulir prácticamente el trabajo que se hizo con la primera labranza. ¿Sí? Entonces vamos a acondicionar la capa superficial para adecuarla niveladamente. ¿Sí? La vamos a refinar antes de la siembra, ¿sí?, para que todo esté listo antes de la siembra. Entonces ahí ya estamos preparando la cama de la semilla, ¿sí? Pues cuando yo les hablaba de una labranza superficial, ¿hasta cuántos centímetros era una labranza superficial? ¿Se acuerdan? Hasta de 10 a 12 centímetros. 10 a 12. ¿No es cierto? 10 a 12 centímetros. Entonces, en semillas más pequeñas podríamos trabajar con una labranza superficial tranquilamente. Y en semillas más grandes o más gruesas podríamos hacer un poco más profundo. Ahí podríamos hacer ya un tipo de labranza mediana, ¿no es cierto? Mientras que si ya es algo grande como caña de azúcar, digamos papas, ya pues necesitamos hacer una labranza más profunda ya. ¿Sí? Entonces acuérdense, hacemos una labranza primaria y pasamos nuevamente el arado, pero ya en sentido contrario, ya se comienza a hacer ya las labranzas secundarias. ¿Sí? Entonces ahí depende cuántas rejas se haga de pasar por el terreno para acondicionar las camas de semilla. Ahora, otro tipo que tenemos es la labranza convencional o tradicional, que por ahí también Cristian dijo, ¿cierto? ¿Cuál es esta labranza tradicional o convencional? Es la combinación de las operaciones de la labranza primaria con la secundaria, ¿sí? O sea, tiende a preparar
también la cama de semilla adecuadamente para establecer un buen cultivo. Muchas veces con una o dos pasadas ya se puede lograr esto. Entonces la labranza convencional hace como la fotito de acá de la izquierda. A veces con esta pasada ya se puede hacer una resiembra, una siembra, y ya se puede establecer un cultivo. O si se quiere trabajar un poco más, pues ya se hace un tipo más pulido, más refinado, con más labranza secundaria. ¿Sí? Entonces la combinación, acuérdense, es la labranza convencional. Ya, facilito, y esas preguntas ya verán. Los que están mal, recuperar la siguiente clase. Ya les voy preguntando aquí mismo ahorita, ya diciendo. La labranza convencional, ahí la tienen, es la combinación de las dos, ¿no es cierto? De la primaria y la secundaria. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Dime. Pero ahí, ¿cómo sería en la convencional? ¿Qué sería otro tipo de mecanismo, otro tipo de arado? ¿O cómo? No le entendí esa parte de la combinación de la labranza primaria con la secundaria. O sea, hacemos primero una labranza primaria, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante tú puedes hacer más pases del arado o de la rastra, lo que sea que se esté usando, para acondicionar más el terreno. Eso ya vendría a ser una labranza secundaria. Pues a eso refieren, a la utilización de los dos tipos de labranzas, ya la hacen una convencional. ¿Sí? Ya los implementos y los tipos de herramientas ya vamos igual a conocer, ya van a ver, ¿sí? Para que no se confundan. Estamos hablando de sistemas, ¿no es cierto? De las clasificaciones generales, nada más. ¿Sí, Paco? Ya, ahora en la labranza vertical, en cambio tenemos que solo se afloja el suelo, pero no se invierte la tierra, ¿sí? O sea, en la superficie, nada más la de cobertura, nosotros podemos levantar, sí, pero no se va a invertir, solo lo vamos a aflojar como es. En este caso, se utilizan los equipos que vemos en la fotito, ¿sí? Que están equipados en estas puntas, y a esto se lo conoce como un kilifer, que le dicen, o un subsolador, ¿sí? Entonces tenemos este arado que lo utilizamos aquí. Este es muy importante hacer una labranza primaria, una vertical, cuando tenemos el problema del pie de arado. ¿Se acuerdan del pie de arado que produce la compactación? Entonces nosotros al hacer una labranza vertical con este tipo de implemento, nosotros podemos roturar o romper el pie de arado, ¿sí? Entonces aquí facilita porque no invierte el suelo y la descomposición de la materia orgánica se va a ver igual beneficiada porque no se está volteando, ¿no es cierto? Ahí en la primera clase creo que Aristóteles nos decía que al hacer las labranzas nosotros estamos virando la tierra, ¿no es cierto? Y se mueren los microorganismos, se mueren ciertos microorganismos vivos que contribuyen con este trabajo en el suelo. Y tiene razón, pero al hacer, por ejemplo, este tipo de labranza, no estamos virando completamente el suelo, ¿sí? Estamos manteniendo, digamos, la humedad, manteniendo la materia orgánica, o sea, no hay pérdida exagerada de humedad, ¿sí? Y es también utilizada para tipos de siembra ya sin mucho impacto, digamos. Tenemos una labranza reducida también, que hablaba por ahí alguien, ¿sí? Que se utiliza bastante en lo que es también la caña de azúcar, esta siembra, ¿sí? Son los sistemas que en la primera labranza usan el arado de cincel. ¿Cuál es el arado de cincel? Es el que vimos acá atrás, en esta fotito, ¿sí? Este es el de cincel porque tiene estas puntas, o también se le conoce como kilifer, o subsolador también. Y luego del arado vertical, ¿no es cierto? Perdón, del arado cincel, se utiliza una rastra, ¿sí? Pero dejando al menos el 30% de la superficie del suelo cubierto con los residuos de la plantación o cosecha anterior. No sé si han visto cuando viajan hacia Guayaquil, así en la vía, ahí donde es la parte de las cañas de azúcar.
Entonces ahí están siempre preparando estos terrenos, continuamente. Y como vemos aquí, pues aquí está pasándose el arado, ¿no es cierto? La preparación y nivelación del terreno, y ahí se hace la siembra, o sea, disponiendo las cañas, ¿no es cierto?, en el suelo, en surcos. Luego se hace el control de malezas, también se hace un aporte, ¿sí? Luego la fertilización, riego, aplicación de madurante, ¿sí?, que puede ser por vía aérea. Luego se hace una quema, una pequeña quema para que se eliminen el exceso de hojas secas. Y luego se hace la cosecha, que puede ser de forma manual o también con forma mecanizada, ¿sí? Entonces todo esto se lleva igual en vagones o en remolques a la fábrica para ya proceder con la extracción del producto, ¿sí? Luego de eso se hace nuevamente una requema con los residuos que quedan de la cosecha y se repite el ciclo, ¿sí? Hacer nuevamente la siembra. Entonces esto se trabaja bastante en lo que es la caña de azúcar, por ejemplo, una labranza muy reducida. ¿Ya? Entonces tienen 10 pasos, acordarás, para la siembra de la caña de azúcar. Tenemos la labranza mínima, ¿sí? Y mínima porque es mínimas actividades que se hacen sobre ese terreno para implementar un cultivo. Entonces ahí no vamos a voltear, no vamos a tratar ni de roturar ni nada, porque todo eso es alterar, ¿no es cierto?, las condiciones que tiene el suelo en esos estados naturales. Entonces ahí lo que se hace es un control de malezas, que puede ser por chaleo, por guadaña, que le llaman, ¿no es cierto?, con machete, y una vez que esté ya el monte muerto un poco, ¿sí?, se puede hacer la siembra en hileras. Entonces, no se ara el terreno, no se hace una labranza ni secundaria. Entonces, ahí nosotros colocamos la semilla directamente sobre este terreno. Esto se trabaja bastante acá en la costa, ¿no? La labranza cero, igualmente, está bastante cogiendo el impulso ahora y también hay maquinaria agrícola que ya está trabajando de esta manera, ¿sí? Entonces, se considera también como siembra directa o cero labranza, también se conoce. Entonces, la labranza cero o siembra directa, acuérdese, es la que permite sembrar cualquier grano o cualquier estaca de forma vegetativa sin remover o sin labrar el suelo, ¿sí? Entonces, aquí se van a reemplazar todos los implementos tradicionales como los arados o las rastras por otro tipo de sembradoras capaces de ir cortando nada más los rastrojos o igualando el terreno y a su vez ahí mismo dejando la semilla, ¿sí?, en forma mecanizada, pero también de forma manual se lo puede hacer, como les dije, igual limpiando los terrenos y todos esos residuos, amontonarlos bien, nivelarlos y sobre eso pasar sembrando en hileras. Entonces, de esta forma también se está haciendo, y esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Trabajar amigablemente, trabajar sin impacto agroecológicamente. Entonces, una labranza mínima o una labranza cero podría ser la ideal para que nosotros trabajemos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estas labranzas? De la reducida o de la cero, ¿sí? Tenemos la labranza mínima. La reducción del alboreo de las máquinas, se acortan los recorridos sustancialmente, obviamente, por lo que se requiere menos combustible, menos aceite y menos grasa, o sea, es un ahorro en la maquinaria. Por la reducción de pases de maquinaria, o sea, las rejas que se acuerdan, no se compacta mucho el terreno, manteniendo las propiedades óptimas, ¿sí?, de estructura. Por baja mecanización del suelo se mantiene siempre cubierto de residuos de cosecha o de coberturas verdes, haciendo que no se produzca la erosión, ¿no es cierto?, que puede ser hídrica o eólica. Por ahí algún compañero decía que se puede lavar el terreno. Los costos de producción debido al uso de la maquinaria agrícola bajan significativamente, ¿sí?
La adopción de un sistema de labranza que no interviene la tierra, acrecienta las poblaciones de lombrices de tierra y depredadores benéficos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a mejorar la biota, obviamente sería, ¿no es cierto? O los microorganismos que se encuentran en ese terreno. Y al no voltear el terreno, obviamente vamos a conservar los nitratos, ¿no es cierto?, ofreciendo mayor potencial de la fertilización natural, o de la fertilización nitrogenal. Entonces, estas características igualmente de manera puntual tomar en cuenta en las labranzas mínimas y la labranza cero. Ahora los implementos. Disculpe. Dime. Disculpe que le interrumpa. También en esa labranza cero se le puede hacer en un momento lo que es una limpia de rastrojo, se le puede hacer los lagartos que se llaman por acá. O sea, amontonamos todo lo que son las malezas para que se vaya pudriendo poco a poco y vayan obteniendo los microorganismos y humedad para las lombrices. Sí, de esa manera igual sería algo parecido a lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Una labranza mínima o una labranza cero. ¿Entendido? Ya, sí se puede trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, ustedes igualmente están ahí adecuando el terreno, están retirando todos los obstáculos, todo lo que molesta, y a su vez, pues ustedes ya con eso están garantizando que el suelo quede recubierto y conservan ahí muchas propiedades benéficas, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a los implementos, para los que no conocen, ¿sí? Porque hay algunos que me imagino ya estarán familiarizados también con este tipo de implementos. Para lo que es una labranza primaria, nosotros podemos utilizar este tipo de arado. El arado de vertedera se conoce. ¿Sí? Entonces, mírenlo bien, conózcanlo, porque si yo les pongo la foto la semana que viene en la lección, ustedes tienen que indicarme cuál es el nombre de este equipo o de este implemento. ¿Sí? Así que todos tomar atención, por favor, aquí en estas imágenes. Este equipo, este implemento, perdón, o esta herramienta se conoce con el nombre de arado de vertedera. Y este rotura e invierte el prisma del suelo de manera uniforme, enterrando las malezas, pero remueve el banco de semillas hacia la superficie. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros ayudamos a que se mejore la calidad de la cama de siembra y se pierdan las malezas. Ahora, el arado de disco. ¿Sí? El arado de disco. Sí, perdón. Escucha, ¿puede repetir lo anterior, por favor? Es que aquí empezó a llover más fuerte y está cortándose la señal, no se le escuchó bien. Ya. Mandará un poquito de agua para acá. Sí, está muy fuerte y no se le escuchó muy bien lo de los arados. Ya, estamos con el primero nada más, ¿sí? El arado de vertedera les decía que tomen en cuenta que tiene esta forma, ¿sí? Tiene un prisma, ¿no es cierto? Que es el que va a otorgar la vuelta del suelo, ¿no es cierto? O sea, va a hacer que se revire esa capa. Pues aquí vamos a enterrar malezas, ¿sí? Remueve el banco de semillas hacia la superficie, dice. O sea que hay semillas que están en la parte profunda y al virarlo puede ser que ya queden en la parte superficial y mejore la característica de ese terreno, de ese suelo. Ahora, en el arado de disco es otro implemento, ¿no es cierto? Este invierte, rotura también e invierte el prisma del suelo, pero de manera desuniforme. ¿Sí? Entierra las malezas, pero remueve el banco de semillas igual que el anterior hacia la superficie. ¿Ya? Entonces este también es importante y es uno de los más usados, ¿no es cierto? El arado de disco. Entonces de esta forma trabajan, miren, el de vertedera y la diferencia con el de disco.
Miren que el de vertedera va haciendo este tipo de cortes, ¿sí? Y la maleza prácticamente que está en la superficie queda en la parte más profunda. Entonces con esto se hace que se muera o se ahogue prácticamente, ¿no es cierto? Mientras que el de disco, en cambio, hace una inversión, ¿sí? De esta forma, haciendo pero desordenado. Igualmente la maleza queda enterrada, pero hay también partes en donde queda expuesta. Entonces esto se hace un carácter desordenado. Esto es en labranza primaria, ¿no? Y también tenemos ya el arado de cincel, ¿cierto? Es este que vemos en la imagen, y este rotura el suelo, pero no invierte el prisma del suelo, o sea, no expone las semillas, ¿cierto?, de la parte profunda. Simplemente va a ayudar a mejorar la estructura y la aireación, ¿sí? Para que haya mejor drenaje, o sea, para que haya mejor absorción de agua, o para que ingrese o se oxigene mejor las raíces o las partes más profundas. ¿Ya? Entonces, este es el cincel, arado de cincel. No invierte el prisma, acuérdense, del suelo. Tenemos el rotativo. ¿Sí? Este arado rotativo rotura y mezcla el prisma del suelo. O sea, rompe y va mezclando ahí mismo. También va nivelando, ¿sí? Haciendo que las malezas igualmente queden ahí enterradas, descompuestas, y otorgando una característica propia para ya una cama de semilla óptima. Entonces, este arado rotativo sirve bastante para ya las fases finales de la preparación de la cama de semilla óptima. ¿Ya? Acuérdense con la imagen, ustedes ya ven por ahí en las plantaciones o en los cultivos ya estos implementos, ya pueden ir reconociendo cómo se llaman cada uno. Y aquí tenemos uno muy parecido al de cincel, pero con las barras diferentemente dispuestas, ¿cierto? Entonces este se le conoce como el subsolador o el quilifer. Este implemento se utiliza para descompactar el suelo, ¿sí? Puede ser que este nos sirve también ¿para qué problema podemos corregir cuando hay uso excesivo de maquinaria a la misma profundidad? ¿Para qué nos serviría esto? Para el pie de arado. El pie de arado, Doc. Para descompactar el suelo. Ya, entonces ahí está otra pregunta a la lección de la siguiente semana. ¿Cierto? ¿Para qué nos sirve este implemento? Yo tengo problemas de excesivo paso de maquinaria a la misma profundidad, yo les voy a preguntar. Ya, Ingeniero, una pregunta, disculpe, ¿eso tiene niveles? O sea, lo podemos ingresar más al suelo, tiene más profundidad, o tiene un solo nivel? Digamos, 20 centímetros puede ingresar al suelo. No, se puede regular la profundidad. Se puede regular la profundidad. ¿Sí? Uno puede, ese puede roturar hasta 1,20 m casi. Pero al momento que pasamos, ingeniero, al momento que pasamos eso, quedarían unos terrones grandotes de tierra, ahí se pasaría el arado para deshacer los pedazos grandes de tierra, los túmulos de tierra, de suelo. No tanto, porque acuérdate que no invierte el suelo. No es como el arado de disco o el de vertedera, que invertía el suelo y por ende ahí deja los terrones grandes. En cambio, en solo tú vas a hacer surcos internos profundos, ¿sí? Que van a ayudar a que mejore la estructura, mejore el drenaje del agua, mejore la absorción y el ingreso de las partículas de aire y de agua. ¿Sí? Tanto o sea, no abre, no le da la vuelta al suelo, sino solo le hace una especie como de caminos. Exacto. Okay. Así mismo. ¿Sí? Entonces,
acuérdense en que el subsolador y el cincel no invierten el suelo. Los otros sí reviran, ¿no? Acuérdense. Este se utiliza para romper el pie de arado y asimismo para otorgar buen drenaje y circulación adecuada del aire. ¿Sí? Acuérdense. Pero no invierte el prisma, solo lo remueve nomás. ¿Ya? Y bueno, en cuanto a cómo hacemos el mantenimiento, pues si alguno de ustedes tiene ya algún carrito, una moto, algún equipo mecánico, ustedes ya saben pues que siempre estos implementos hay que limpiarlos luego de cada actividad, ¿sí? Con una buena presión de agua, ¿sí? Para eliminar residuos de tierra o plagas que pueden quedar o enfermedades que pueden quedar a veces en estos implementos, y usted se va a trabajar a un nuevo terreno o a una nueva finca y estos van llevando o van propagando las enfermedades o las plagas. Entonces hay que hacer un control, un lavado, una higienización. Luego de eso se hace el engrase, ¿sí? De todos sus acoples. Entonces hay que buscar los graseros y se hace una lubricación y con una grasa adecuada para que se proporcione o se mantenga la vida útil de este implemento, ¿sí? Entonces, luego de cada trabajo, esto es obligatorio hacer el control para que se mantenga la vida útil, ¿acuerdo? ¿Sí? Para que los alemanes tengan... Vamos a trabajar con el equipo y ya se acabó la temporada de arado o ya se acabó la temporada de preparación de suelos. Nosotros vamos a cubrir ese implemento con una capa, con un plástico, e inclusive se puede poner en los discos o en los prismas de las vertederas o de los rastrillos. Todos esos implementos se puede poner anticorrosivos para evitar la oxidación o desoxidantes que se llaman, ¿sí? Entonces es importante proteger porque son equipos caros, ¿no? Y el ajuste de piezas, obviamente, ¿no? Revisar que antes de una nueva jornada, antes de un nuevo trabajo, existan desperfectos, ¿sí? O que piezas estén a veces rotas o desgastadas. Entonces vamos a corregir esto y vamos a cambiar antes, porque si ya luego se sigue trabajando así, se daña y eso es caro. Entonces siempre acuérdense en cómo hacer el mantenimiento de estas herramientas. Ya, en cuanto a la labranza secundaria, ahí sí ya tenemos estas rastras que se llama la tándem, que es la amarilla, ¿sí? Y la offset, que es la roja, la de abajo. Entonces estas utilizamos ya para hacer la labranza secundaria. Todos los anteriores, acuérdense que son para labranzas primarias, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer con estos rastras o rastrillos, también se les conoce, pero miren cómo se disponen los discos, ¿sí? La tándem de esta forma, en forma de una V y otra V invertida, y la offset en forma inclinada o una V lateral, ¿no? Entonces tenemos para labranza secundaria estos dos tipos de rastros. Y también tenemos rastrillos, ¿sí? Estos se sirven igualmente para acondicionar los terrenos, ya para a veces retirar los residuos de cosechas, se nivela los terrenos con estos rastrillos, o también se puede ya luego de la siembra hacer las tapadas de semilla con estos implementos, ¿sí? Entonces, muchas veces se puede agregar materia orgánica, se puede agregar cal y se puede trabajar con todos estos implementos, ¿sí? Es importante que luego de la primera labranza o luego de la primera arada, ¿sí? Hasta la primera rastrillada, se deje un tiempo prudente, al menos de unos 8 o 15 días, ¿sí? Entonces, con el propósito de ¿qué? De que si existe alguna semilla, alguna vegetación, alguna maleza y germinan en esos primeros 15 días, entonces con la pasada ya del rastrillo se puede hacer una segunda destrucción, ¿sí? Con eso estamos dando un mejor acondicionamiento de nuestra cama de siembra óptima,
Acuérdense que la cama de siembra óptima es lo que va a reflejar el potencial total y el rendimiento total del cultivo. Entonces, importante considerar estas cositas, ¿sí? Bueno, los objetivos de las rastras son disminuir los espacios libres llenos de aire, ¿sí? Romper terrones grandes, que les decía, ¿sí? Para que se mejore la cama de siembra. Mezcla algunos productos o algunos residuos de materia orgánica que pueden existir, ¿no es cierto?, por el trabajo, ¿sí? En el rastreo mismo, a veces unos quedan volteados a las partes más superficiales, entonces al incorporar la rastra, se hace una mejor mezcla, ¿sí? Se puede nivelar también los surcos que quedan o camellones dejados por el arado, entonces para eso se utilizan las rastras. Y para romper también las costras superficiales y malas hierbas que les decía que a veces ya entre los primeros 15 días empiezan a salir. Entonces a veces igual la salida del tractor por los lugares donde caminó deja unas capas más compactaditas, más duras como costras, y al pasar una rastra, un rastrillo, nosotros estamos roturando o liberando igual esas presiones. ¿Ya? Igualmente el mantenimiento del rastrillo, como lo que indicamos anteriormente, verificar, limpiar que esté todo higienizado, ¿sí? Taparlo si ya no se va a ocupar, engrasarlo y ajustar todo lo que tengamos que ajustar si está algo suelto. Cambiar piezas rotas, desgastadas, y eso nada más. La selección del equipo va a depender en sí de ciertos factores a consideración, en lo que es topografías. Bueno, ya van a ver ahí el tipo de lo que hablábamos, las labranzas, de acuerdo al perfil del terreno. Entonces, todo esto en base al tipo de tractor, también vamos a conocer los tipos de tractores, que eso veremos, bueno, ya en mecanización también un poco más detenidamente, ¿sí? Pero igualmente hay que considerar la inversión que se va a hacer y la rentabilidad que se presente con estas actividades en el cultivo. Entonces, todo esto va a considerarse para ver si existe o no existe la oportunidad de aplicar una labranza o un laboreo. Entonces, todos estos factores nosotros vamos de acuerdo a nuestro criterio, vamos a analizar y vamos a ver si es viable o no es viable. ¿Sí? Porque si es muy caro tampoco rentaría. A lo mejor solo con mano de obra manual se logra cubrir ese terreno y ya. ¿Sí? Bueno, creo que hasta aquí vamos a quedar. Ya, sí, hasta aquí vamos a quedar. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces hemos conocido, ¿no es cierto?, algunos implementos y los tipos de labranza, cómo nosotros ya podemos ir viendo ya cuando pasemos, ¿no es cierto?, por ciertas fincas, qué es lo que están haciendo, ya podemos reconocer, ya podemos intervenir también con algún criterio, ¿no es cierto? Y bueno, quedamos hasta aquí. No se olviden que el día lunes tenemos la prueba de toda la semana de lo que se ha visto, y ustedes pueden profundizar más todo lo que hemos venido exponiendo de acuerdo a su material que tienen en el aula en el PDF. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Estuvo entendible? ¿No estuvo aburrido? Me dicen nomás. Sí, estuvo bien. Ya, bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y por favor no se olviden la tareita, la que tienen que mandar hasta hoy. Ya, y el que no, ya saben lo que les espera, el campo. Ya que tengamos internet todavía hasta esa hora. Puta, Haroldo ya está apuntándose al campo, creo ya. Y envíe su número, por favor, no lo tengo agregado. Doctor, compañeros, que falta agregar al grupo de WhatsApp, ya saben, con el presidente de cada cantón, de cada zona, a hacerse registrar, por favor, ya. Doctor, dijo que los que no podemos subir los deberes a la plataforma le enviamos al grupo de WhatsApp. Si tienen problemas, me hacen llegar al WhatsApp por esta vez, ya la semana que viene ojalá ya no tengan problemas, ¿cierto? El WhatsApp personal, ingeniero. Claro, ¿cuál más? Claro. Vamos a mandar al grupo. Yo no tengo su número.
En el grupo, ¿no estarás Aristóteles en el grupo? Ese sí está, Inge, no le pare bola, sí está. Sí está el ingeniero. Hable serio. Yo no lo tengo. Ya, pilas entonces ahí a los compañeros, si no tienen el número, pedir. Quedamos así. Ok. ¿Listo? Hasta el lunes. Una buena noche, excelente fin de semana, cuídense. Muy bien, Inge, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego.